Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 24 de julio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El Departamento de Justicia creará una fuerza especial para investigar las evidencias reveladas por Tulsi Gabbard en contra del expresidente Obama. Y la Universidad de Columbia llega a un acuerdo millonario en medio de investigaciones por violación de derechos humanos y antisemitismo. Además, la petrolera estadounidense Chevron podría obtener la luz verde para volver a extraer petróleo de Venezuela. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. La Casa Blanca mantiene su foco en la economía. Por un lado, el presidente Trump visitó hoy la Reserva Federal, cuya cabeza, Jerome Powell, ha sido fuertemente criticado. Por otro lado, el gobierno confirma los avances en materia arancelaria con otros países. Los detalles los tiene Juan Esteban Silva desde Washington, D.C. Karina, televidentes, ¿qué tal? Hace pocos minutos el presidente Trump visitó la Reserva Federal en Washington para supervisar un controvertido proyecto de renovación valorado en más de 3.1 mil millones de dólares. La obra incluye la sede central del Banco Central y un edificio vecino y ha sido fuertemente criticado por la Casa Blanca como un ejemplo de gasto desmedido. La visita del presidente Trump estuvo acompañada por el presidente de la Fed, Jerome Powell, a quien Trump, como usted decía, Karina, ha criticado el presidente de los Estados Unidos. La Reserva Federal, conocida por ese hermetismo, esa enorme influencia también sobre la economía, abrió por primera vez este proyecto a los medios y al propio mandatario. Esto lo que ha dicho el presidente Trump junto a Jerome Powell. So we're taking a look, and it looks like it's about 3.1 billion. It went up a little bit, or a lot. So the 2.7 is now 3.1. I'm not aware of that. Yeah, it just came out. Yeah, I haven't heard that from anybody at the Fed. Yeah, it just came out. Our notes had it about 3.1 as well. 3.1. 3.2. This came from us? Yes. I don't know who does that. You're including the Martin renovation. You just added our entire capital. Yeah, you just added in a third building. Is what that is. That's a third building. Well, no, but it's a building that's being built. Pero más allá del cemento y el mármol, el trasfondo de esta visita es político. El presidente ha incrementado su presión sobre Jerome Powell y eso es indudable, a quien acusa de no reducir las tasas de interés. La Reserva Federal, históricamente independiente, ha sido objeto de crecientes ataques desde la Casa Blanca, lo que algunos advierten podría afectar la capacidad para mantener esa estabilidad financiera. Justamente la economía es el foco principal hoy de la Casa Blanca. Ha hablado el secretario de Comercio Howard Lutnick, destacando algunos acuerdos recientes en materia comercial, como el de Estados Unidos con Japón. Fundamental for Japan to lower their tariff because their car industry and their manufacturing industry is fundamental to their economy. And they paid a $550 billion, what the president likes to call a signing bonus, right? The greatest signing bonus of all time. So they've committed $550 billion to finance projects in America that are important to the president and to American infrastructure. El presidente Trump ha prometido que arrojará nuevos detalles de los resultados de las investigaciones por posibles sobrecostos en esta obra de la Reserva Federal. La Casa Blanca con la mira en la economía. Es la información para Voz News. Desde Washington, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y el Departamento de Justicia designó a un grupo especial para evaluar las pruebas publicadas por la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, en relación con la presunta implicación del expresidente Barack Obama en la creación de la narrativa de la colusión entre Trump y Rusia. El anuncio se produce un día después de que el presidente acusara a Barack Obama de traición, argumentando que el líder demócrata encabezó un esfuerzo significativo para vincularlo falsamente con el régimen ruso y así sabotear su campaña presidencial en el año 2016. La fuerza que investigará esto consiste en equipos formados por investigadores y fiscales que se centrarán en los peores delincuentes, en los peores delincuentes implicados en actividades fraudulentas, incluyendo principalmente el fraude sanitario, el fraude electrónico, el fraude postal, el fraude bancario, los delitos de blanqueo de dinero, los delitos de declaraciones falsas y otros. Así lo dio a conocer el Departamento de Justicia.
En relación al caso Epstein, hoy el Departamento de Justicia se reunió con su cómplice Ghislaine Maxwell, aunque no se han dado a conocer detalles. Por otra parte, un panel de la Cámara de Representantes votó ayer miércoles a favor de citar al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en relación a este caso. El representante Scott Perry, republicano de Pensilvania, presentó una moción durante una audiencia del subcomité del Comité de Supervisión de la Cámara para pedir al presidente del comité, James Comer, republicano de Kentucky, que cite a personas con posibles vínculos con Ghislaine Maxwell, la ex socia encarcelada del difunto pederasta Jeffrey Epstein. En la lista también están el exdirector del FBI, James Comey, los ex fiscales generales Loretta Lynch, Eric Holder y Merrick Garland, entre otros. Y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, respondió preguntas en una entrevista con el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes en el marco de su investigación sobre la agudeza mental del expresidente Biden. Su comparecencia en el Congreso contrasta con la de otros exasesores de Biden que se negaron a responder preguntas invocando la quinta enmienda. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano por Kentucky, James Comer, afirmó que Klain respondió bastante bien a las preguntas del panel durante la pausa para el almuerzo, con la expectativa de continuar las preguntas hasta esta tarde. El representante Ro Khanna, el demócrata por California, miembro del comité, añadió que Klain fue franco sobre las conversaciones privadas que mantuvo con Biden y no evadió las preguntas. Y un republicano de la Cámara de Representantes presentó una resolución en la que pedía que se votara una moción de censura en contra de la demócrata de Nueva Jersey, la Mónica McIver. La representante fue acusada de obstruir a agentes de seguridad nacional en un centro de inmigración en mayo. La medida de Clay Higgins de Luisiana afirma que el servicio continuado de la representante McIver en el Comité de Seguridad Nacional, encargado justo de supervisar la aplicación de las leyes federales de inmigración y otros asuntos de seguridad nacional, representaría un importante conflicto de intereses y que también debería ser apartada de ese comité. Clay Higgins es un intolerante que quiere volver a hacer noticia, respondió McIver a través de Axios en una declaración a través de un portavoz. La administración Trump ha llegado a un acuerdo de $221 millones con la Universidad de Columbia para resolver múltiples investigaciones federales sobre violaciones de derechos civiles, incluyendo acusaciones de antisemitismo contra la institución. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles. La administración Trump se ha anotado un gran triunfo en su pelea con la Universidad de Columbia. Recordemos que la administración había acusado a la universidad de permitir el antisemitismo y el adoctrinamiento ideológico en sus aulas y producto de esas acusaciones la universidad está enfrentando varias investigaciones federales y también el congelamiento de millonarias cifras de dinero en subvenciones federales. Tras negociaciones que duraron semanas, finalmente las dos partes terminaron en un acuerdo. Como parte del acuerdo, Columbia pagará $200 millones al gobierno federal durante 3 años y $21 millones para resolver las investigaciones que involucran a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo en Estados Unidos. Hasta ahora, Columbia estaba enfrentando la congelación de $400 millones en subvenciones federales y la suspensión de la mayor parte de los $1.300 millones anuales de fondos federales. El acuerdo implica que las dos partes se sometan a un proceso de resolución de disputas que incluye un monitor y un árbitro independientes designados mutuamente como terceros neutrales en lugar de ceder la autoridad al gobierno o a un tribunal. Veamos a la secretaria de Educación, Linda McMahon, esta mañana hablando en Fox sobre este acuerdo al que han llegado estas dos partes. Our campuses are now They're what they should be. They're places for debate. They're places for education. They're not places for left-leaning riots and anti-Semitism. And I'm really pleased with this result. En un comunicado, la Universidad de Columbia dijo lo siguiente sobre el acuerdo. Con el acuerdo se reanudará nuestro acceso a miles de millones de dólares en fondos federales para investigación. Se restablecerán las subvenciones canceladas y nuestro profesorado volverá a ser elegible para futuras subvenciones, así como para la continuación de las existentes. La universidad también enfatizó en que el comité, asegurando que el acuerdo no afecta la gobernanza de Columbia.
pues la administración Trump ha calificado este como el acuerdo más importante en la historia de Estados Unidos en materia de lucha contra el antisemitismo en las universidades. Y por su parte también es importante resaltar que la universidad se compromete en este acuerdo a tener reglas más estrictas para las protestas dentro del campus y también a desarrollar nuevos mecanismos para garantizar la seguridad de la comunidad judía en sus instalaciones. Y la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que intenta suspender la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados. El Tribunal de Distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la orden ejecutiva que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo, dice la orden. Este fallo de 2-1 es sobre la decisión del juez de distrito John C. Kovner en Seattle, quien bloqueó la orden de Trump. Aunque el Tribunal Supremo ha restringido desde entonces la posibilidad de que los tribunales inferiores dicten medidas cautelares a escala nacional, la mayoría del Noveno Circuito falló en contra de las órdenes ejecutivas tras descubrir que el caso entraba dentro de una excepción dejada abierta por los jueces del Tribunal Supremo. En otras cosas, United Health Group dio a conocer que están siendo investigados por el Departamento de Justicia. Este anuncio provocó hoy una caída en sus acciones. La compañía afirmó que ha comenzado a cumplir con las solicitudes penales y civiles de los investigadores federales y que está cooperando con ellos. A principios de este año, The Wall Street Journal informó que funcionarios federales habían iniciado una investigación por fraude civil sobre cómo la compañía registra los diagnósticos que generan pagos adicionales para sus planes Medicare Advantage. Estos son versiones privadas del programa de cobertura de Medicare del gobierno, principalmente para personas mayores de 65 años. Y Chevron podría obtener la luz verde para volver a extraer petróleo de Venezuela por parte de la administración Trump, así lo señalaron fuentes cercanas al tema al diario Wall Street Journal. Aunque no se han dado a conocer los detalles de manera oficial, ha trascendido que no se permitiría al régimen de Maduro obtener ganancias de dicha operación comercial. De acuerdo al reporte, promotores de la medida habrían advertido a la administración Trump que prohibir a Chevron operar en Venezuela dejaría el camino libre a China en la región. Y es que recientemente el gobierno de Trump había revocado a Chevron la licencia otorgada por el gobierno de Biden. Esto se da a conocer a solo días de que se diera un intercambio de cientos de presos venezolanos que estaban en el Secote en El Salvador por 10 ciudadanos estadounidenses que estaban privados de su libertad en Venezuela. Así nos vamos a la pausa comercial. La presidenta de México asegura que se ha reducido el tráfico de fentanilo. Le diremos a cuánto. Los detalles de esto y más al volver aquí a Voz News. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que el tráfico de fentanilo de México a los Estados Unidos se ha reducido a la mitad desde el inicio de su administración. El combate a este opioide sintético responsable de la muerte de miles de estadounidenses cada año es una de las máximas prioridades del gobierno de Donald Trump, que amenaza con gravar las exportaciones mexicanas si el país no redobla los esfuerzos para reducir este negocio ilícito. Ante esto, la administración de Sheinbaum ha informado que ha multiplicado los decomisos de drogas bajo presión del republicano. Escuchemos. La reducción de fentanilo desde octubre que entramos nosotros a la fecha es del 50%, reconocido por las propias instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Y como siempre lo decimos, buscamos también pues que del otro lado en Estados Unidos también hagan su parte, ¿verdad? Porque no solamente es el trabajo que hacemos de este lado, sino el trabajo que se tiene que hacer del otro lado, pues de la distribución de droga en las ciudades de Estados Unidos, la venta ilegal de fentanilo en las ciudades de Estados Unidos. Sheinbaum explicó que la disminución responde a que actualmente se incauta más fentanilo en México como resultado de la estrategia de seguridad de su gobierno. La mandataria detalló que durante su gestión se han destruido 1.193 laboratorios de metanfetamina con una afectación económica al crimen organizado de $2.315 millones, además de detenciones y decomisos de armamento. De regreso a nuestro entorno, la venta de viviendas nuevas en los Estados Unidos aumentó en junio, según datos del gobierno publicados este jueves, pero el incremento fue menor al anticipado por los analistas. El Departamento de Comercio informó que el mes pasado se vendieron unas 627,000 viviendas nuevas en proyección anual.
Esto representa un leve aumento con respecto a mayo de 0.6%, pero aún así una fuerte caída con relación a junio de 2024 de menos 6.6%. Este ritmo sigue siendo lento, mientras que la disponibilidad de viviendas nuevas se mantiene alto y continúa aumentando tanto mensual como interanual. El precio promedio de venta de casa fue de $401,800, es decir, un 4.9% menos que en el mes de mayo. Y el socialismo es uno de los peligros en común que enfrentan Europa y los Estados Unidos. Así lo manifestó el eurodiputado Hermann Tertsch durante su visita a Washington, D.C. para participar en una conferencia sobre seguridad y diplomacia. Escuchemos parte de lo que nos dijo. Tenemos el mismo enemigo, el enemigo es el socialismo, el enemigo es el crimen organizado. Muchas veces socialismo y crimen organizado es ya lo mismo. Eso es lo que tenemos que ser conscientes plenamente. A la simbiosis entre los movimientos ideológicos y el crimen organizado que los financia es prácticamente total, y también tenemos un proceso dentro de Europa en ese proceso socialdemócrata. La entrevista completa con el eurodiputado Hermann Tertsch la puede ver en nuestro sitio web voz.us. No se lo pierda, también en nuestro canal de YouTube nos encuentra como @vozmedia. Estados Unidos retiró a su equipo negociador de las conversaciones sobre Gaza en Qatar tras acusar a Hamás de falta de compromiso. El enviado especial de los Estados Unidos, Steve Witkoff, anunció la retirada del equipo negociador estadounidense de las conversaciones de paz sobre Gaza en Doha, Qatar, después de considerar que el grupo terrorista palestino Hamás no mostró una intención clara de alcanzar un alto al fuego. La delegación israelí también abandonó las negociaciones en Doha tras recibir la propuesta de Hamás. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu indicó mediante un comunicado que los representantes regresaron para realizar consultas adicionales en respuesta a la postura del grupo terrorista islamista. Y el ejército tailandés bombardeó hoy objetivos militares en Camboya y reportó la muerte de una decena de personas en su territorio por disparos del país vecino en una nueva escalada de violencia en la zona. Escuchemos los detalles en el siguiente reporte. Se trata de los peores enfrentamientos fronterizos en 15 años entre estos dos reinos del sudeste asiático, que mantienen desde hace décadas una disputa territorial en el Triángulo de Esmeralda. El primer ministro interino de Tailandia afirmó que la situación precisa de una gestión cuidadosa y dentro del derecho internacional, pero prometió proteger su soberanía. No hemos declarado la guerra, se trata simplemente de un conflicto. Seguimos insistiendo en los principios de paz y no violencia. Intentaremos dialogar para resolver el problema. Mientras tanto, el primer ministro de Camboya pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, ante lo que definió como ataques no provocados, premeditados y deliberados de Tailandia. La embajada tailandesa urgió a sus nacionales a salir de Camboya lo antes posible, a menos que tengan razones urgentes para permanecer. China, que suele mantener buenas relaciones con ambos países, también instó a sus ciudadanos a salir de Camboya, a la vez que expresó estar profundamente preocupada por estos choques e invitó a las dos partes a resolver el problema mediante el diálogo. Un avión con cerca de 50 personas a bordo se estrelló este jueves en la región de Amur, en el extremo oriente ruso, y no hubo supervivientes, así lo dieron a conocer las autoridades locales. El gobernador de la región de Amur, Vasily Orlov, indicó que 48 personas murieron en el siniestro. Por su parte, la agencia de prensa rusa, TASS, afirmó que en el vuelo viajaban 46 personas, entre ellas 2 niños y 6 tripulantes. El hecho ocurrió en un lugar de difícil acceso, precisó el Ministerio de Situaciones de Emergencia al informar que unos 150 socorristas y una veintena de equipos fueron desplegados a la zona. El juez de la Corte Suprema brasileña, Alexander de Moraes, descartó este jueves imponer prisión preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por presuntamente planear un golpe de Estado, aunque advirtió que la aplicaría de forma inmediata si incumple las órdenes judiciales. El máximo tribunal juzga al derechista Bolsonaro por un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva. El exmandatario es objeto de medidas cautelares desde el viernes
por presunta obstrucción del proceso. Entre otras restricciones, le impusieron una tobillera electrónica y le prohibieron el uso de las redes sociales y la difusión de sus intervenciones públicas por terceros. ¿Qué le parece? Y la crisis alimentaria en Cuba se recrudece, aunque el régimen comunista lo niega. Diversas ONGs denuncian que la indigencia y la hambruna han llegado a niveles alarmantes. Los detalles en el siguiente reporte. A mediados de julio, la ministra del Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, afirmó que en Cuba no hay mendigos, sino personas disfrazadas de mendigos, y criticó a los limpiaparabrisas callejeros por buscarse, según ella, la vida fácil. Sus declaraciones generaron indignación en la población y Feitó terminó renunciando. Y el propio presidente Miguel Díaz-Canel salió a apagar el incendio durante una sesión del Parlamento. Ninguno de nosotros puede actuar con soberbia, puede actuar con prepotencia. Desconectado de las realidades que vivimos. Nosotros tenemos que actuar con sensibilidad, con seriedad al abordar las problemáticas que tenemos. Díaz-Canel no mencionó la palabra pobreza, pero habló de personas en situaciones de vulnerabilidad y de ambulantes, términos que el gobierno suele utilizar para referirse a los indigentes. Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció que hay un problema real. El país defensor de un socialismo igualitarista llevaba mucho tiempo reduciendo la pobreza gracias a programas sociales como servicios de salud gratuitos y la distribución de alimentos subvencionados. Pero la actual crisis impide ahora al Estado, falto de divisas, garantizar estos programas de ayuda. El deterioro de la economía se debe a la debilidad estructural de un sistema económico centralizado, una fallida reforma monetaria y el reforzamiento de las sanciones estadounidenses, entre otros factores. A esto se suma el aumento del precio de los alimentos, un 470% entre 2018 y 2023. Según el gobierno, en 2024 había 189.000 familias y 350.000 personas solas vulnerables que se beneficiaban de programas sociales en la isla de 9.700.000 habitantes. Pero no hay estadísticas públicas sobre la pobreza. Ante la ausencia de cifras oficiales, los expertos intentan hacer estimaciones. En una entrevista reciente con el sitio La Joven Cuba, la socióloga Mayra Espina Prieto evaluó que entre 40 y 45% de la población cubana está en una situación de pobreza de ingresos. Por su parte, UNICEF estima que el 9% de los niños del país sufren una situación de pobreza alimentaria. En otra información, Hulk Hogan, el icónico rostro de la lucha libre profesional de la década de los 80, quien convirtió su destreza en el ring en una carrera como actor, murió a los 71 años de edad. La información fue confirmada por su manager, Chris Bolo, en una conversación con la cadena NBC en Los Ángeles. Bolo detalló que Hogan murió rodeado de sus seres queridos en su casa en Clearwater, Florida. Terry Jim Boella, mejor conocido como Hulk Hogan, alcanzó la fama gracias a sus espectaculares presentaciones en la lucha libre, pero logró convertirse en una figura ampliamente reconocida tras participar en diversas películas y programas de televisión. Recientemente su nombre volvió a estar en el debate público cuando el año pasado apareció en la Convención Nacional Republicana para ofrecer su apoyo al actual presidente Donald Trump. Descanse en paz. Y hoy en La Brújula tendremos un debate con nuestros analistas sobre la guerra entre Trump y el Wall Street Journal. También sobre la revelación del informe que vincularía al expresidente Barack Obama con el Russiagate. No se lo pierdan justo después de Voz News a las 9 p.m. Este y 8 p.m. Centro. Ya lo sabe, va a estar buenísimo, no se pierda La Brújula. Y mientras tanto, quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hacen titulares. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, ubicada en San Francisco, California, bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que intenta suspender la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados. Para analizar esto a profundidad, le damos la bienvenida a nuestros analistas y bienvenido de nuevo Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, Vanessa Vallejo, analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, vamos con esta decisión que ha tenido
está acaparando los titulares, por supuesto. Y primero hay que tratar de entenderla, Alfonso. ¿Por qué sucede esta decisión si ya el Tribunal Supremo había restringido a tribunales inferiores de dictar medidas que eran de competencia federal? Queremos entender qué significa esta decisión y por qué se da. Bueno, esa es la primera pregunta. Todo el mundo se está preguntando por qué valida un injunction nacional cuando ya el Supremo había dicho que ellos no pueden emitir bloqueos a nivel nacional. Pues lo que dice el Tribunal de Apelaciones es que el Tribunal Supremo dejó la puerta abierta a que se permitieran ciertos injunctions a nivel nacional si el injunction es absolutamente necesario para atender el reclamo de las partes. En este caso son los estados, 4 estados, diciendo que ellos se les hace muy difícil cumplir con la orden ejecutiva, es casi imposible porque porque los ciudadanos que nazcan en estados que no es válida la ciudadanía por nacimiento, pues entonces esos ciudadanos se mudarán a sus estados y eso complica el tema de cómo proveerles servicios, beneficios que solo los ciudadanos pueden recibir. O sea, que realmente complica las cosas. Entonces, la única manera de resolver esto es paralizar la orden ejecutiva a nivel nacional. Ahora, el apelativo va más allá porque entra también en los méritos del caso, diciendo que la orden ejecutiva contraría la 14ª enmienda. Entonces, aquí abre las puertas a que el Supremo pueda atender en sus méritos este caso para resolverlo de una vez y por todas. Entonces, en este momento no se está aplicando, Alfonso, o sea, a nivel nacional en este momento está paralizada. Tenemos nuevamente un bloqueo nacional. El Supremo puede ahora, esto seguramente va a ir el Supremo puede decidir si efectivamente este bloqueo se mantiene o no, que no se puede hacer, pero también, dado que el apelativo entró en los méritos del caso, el Supremo pudiera entrar en los méritos del caso también y resolverlo de una vez por todas. Ahora, esta es una medida que desde un principio la hemos discutido, analizado. La mayoría, si no mal recuerdo, de todos nosotros aquí en el panel consideramos que es difícil que la administración Trump gane en esta batalla. Vanessa, ¿cómo lo ves y cómo ves la decisión de este tribunal? Bueno, a mí sí me parece muy interesante que esto vaya al Supremo y que se analice el caso de fondo y en los méritos, ¿no? Creo que es una pregunta, si bien durante tanto tiempo se ha entendido que si tienes hijos acá, a pesar de que eres ilegal, el niño pues es un americano. A mí me parece interesante, el otro lado de la discusión y los que plantean que no. Yo creo que se debe mantener eso, pero me parece interesante la discusión. Me parecería muy interesante que la Corte Suprema aborde el tema. Pero también me parece interesante que yo creo que por ahí muchos jueces están simplemente tratando de evitar el asunto y no quieren tratar el tema y hablar a fondo del asunto o tomar una decisión en los méritos. De hecho, esta decisión de esta Corte de Apelaciones, el único de los 3, el único que, está en contra, cuando uno lee lo que dice, no es como sobre el asunto, de si los niños que nacen de inmigrantes ilegales pueden o no pueden tener la ciudadanía, no, sino que es más sobre si los estados deberían o no estar presentando este tipo de demanda. O sea, ni siquiera él tampoco se quiere ir a este punto. Entonces, creo que es como esa papa caliente que nadie quiere tocar, pero a mí me parecería muy interesante que la Corte Suprema definitivamente aborde el tema. Claro, ahora, Estados Unidos es uno de los pocos países en el mundo que otorga la ciudadanía por nacimiento. En realidad, la gran mayoría no otorga la ciudadanía automáticamente por nacimiento. Orlando, ¿crees tú que es tiempo de que se revise y se defina, sobre todo también cuando se ha sabido, por supuesto, que eso ha generado el abuso también de esta medida, ¿no? El turismo de nacimiento que está comprobado que se ha llevado a cabo por décadas, de personas que viajan a los Estados Unidos únicamente para tener a los hijos aquí, que sean ciudadanos americanos y luego regresan a sus países. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta batalla en general? Bueno, es muy interesante y ese es el punto, que la coyuntura hoy exige esta reflexión. Es que esto hace unos 30, 40 años, pues probablemente no era
aunque hubo procesos también de deportaciones muy fuertes, probablemente no era algo que se estuviera considerando o cuestionando de la manera en la que se está cuestionando hoy. ¿Y por qué? Porque la situación política y demográfica ha cambiado considerablemente. Venimos de una administración de 4 años nefastos que produjeron la peor crisis migratoria de la historia de este país, que eso a su vez ha tenido un impacto tremendo a nivel cultural, a nivel social, en todos los estados de este país. Es decir, no hay excepciones. Hasta Texas, que ha tratado de enfrentar y resistir esto, pues ha estado expuesto y estuvo expuesto al maltrato de la administración pasada. Entonces, es evidente que las circunstancias han cambiado y eso exige ahora una reflexión sobre esto que hasta hace muy poco se daba por sentado. Sí, si tú nacías en Estados Unidos eras americano, punto. No había discusión al respecto. Ahora, no es que la propuesta es simplemente, no, vamos a cambiar esto porque no nos conviene ahora y vamos a poner que solamente el hijo es americano de acuerdo a su ascendencia o lo que sea. No, lo que se va ahora es a revisar, y es lo que yo estoy de acuerdo con Vanessa, es un tema muy escabroso, es un tema muy complicado, pero que ojalá lo agarre como tal la Corte Suprema, y yo confío en esta Corte Suprema, en la mayoría de los jueces. Y yo creo que van a poder dar una reflexión muy, muy buena al respecto, bien sea si ratifican la situación como está, o bien sea si lo cambian ¿a qué? A la jurisprudencia. Es decir, naces en Estados Unidos, muy bien, eres ciudadano, pero si estás sometido a la jurisprudencia de Estados Unidos. Si no lo estás, no tienes por qué ser ciudadano porque no te desempeñas bajo el Estado de Derecho de este país en tu día a día. Entonces, no deberías por qué ser ciudadano. Por otra parte, yo creo que en relación a los conflictos que se están viendo hoy alrededor del mundo, los enemigos que tiene Estados Unidos, creo que en algún sentido sí podría ser una preocupación el que, por ejemplo, países enemigos de alguna manera manden a ciudadanos a tener a los hijos aquí, después regresen, no se críen dentro de los Estados Unidos y regresen en la vida adulta quizá con ideologías contrarias e incluso enemigas de Estados Unidos y regresen con todos los derechos de estar aquí, que nadie los pueda remover. No sé, creo que es algo que en verdad debería de analizarse a la luz de lo que sucede hoy en el mundo y tomarse esa decisión. Rápidamente la pregunta sería, Alfonso, ¿cómo podría llegar esto hasta la Corte Suprema a revisar precisamente la base? ¿Qué pasos tendría que tomar la administración del presidente Trump para que sea revisado en su fundamento esta batalla? Bueno, como dije, estoy seguro que la administración Trump, el Departamento de Justicia, va a apelar esta decisión del Tribunal de Circuito, del 9º Circuito, Tribunal Apelativo, y como dije, la decisión del Supremo va a ser estrictamente en derecho. La pregunta es si en este caso, en este momento, va a atender la controversia de sustancias, si efectivamente los ciudadanos, las personas nacidas en Estados Unidos de hijos que no son que son indocumentados, que están ilegalmente en el país, si son o no ciudadanos, o si se va a limitar a decidir sobre la cuestión de los injunctions a nivel nacional. Esa es la pregunta. Pero como dije, como el apelativo entró a hablar de los méritos de caso, de esa controversia de sustancia, el Supremo pudiera entrar y decir, miren, en este caso no se amerita un injunction inmediato porque realmente esto no crea la discrepancia que argumentan los estados. Hay que ver qué es lo que decide el Supremo. Quizás la decisión será otra decisión más bien procesal sobre si proceden o no los injunctions. Y bueno, y si tantos países no otorgan la ciudadanía por nacimiento, quizá también se podría copiar un modelo, ¿no? En dado caso de que cómo lo manejan esos países en donde no se otorga la ciudadanía por nacimiento. Pero bueno, es un tema complejo que vamos a seguir de cerca. Vámonos al siguiente tema. La administración Trump, por otra parte, está celebrando lo que considera una importante victoria política luego de lograr un acuerdo con la Universidad de Columbia por su pobre manejo de las protestas antisemitas y los disturbios que se dieron en su campus. Vanessa, comienzo contigo. ¿En qué consiste este acuerdo y qué te parece? Bueno, yo sí creo que es un gran triunfo para la administración y creo que es un gran triunfo, y aquí hay que destacar que es una administración que no se fue simplemente a criticar, sino que se fue a los hechos, abriendo investigaciones federales, congelando recursos en este momento, y según el comunicado de la Universidad de Columbia,
tenían la congelación de 400 millones en subvenciones federales y la suspensión de la mayor parte, entre comillas, de nuestros 1.300 millones anuales en fondos federales. Es decir, es una administración que se va con todo, que los pone contra la pared, que les toca el dinero y eso sí les duele. Entonces, pues llegan a este acuerdo y es un acuerdo en el que ellos eligen como una tercera parte, como un mediador para estos asuntos que tienen y no ir, digamos, a un juez, sino tener, digamos, ese mediador privado entre ellos. Pero queda claro y la universidad se compromete, por una parte, a que va a tener nuevas reglas para las protestas y por otra parte, a que va a ampliar sus herramientas, dice la universidad, para darle seguridad a la comunidad judía. Pero yo sobre todo resaltaría que es una administración que se atreve a congelar recursos y a irse a peleas muy polémicas y que logra que cedan las otras partes. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es un triunfo enorme, pero no solamente para la administración, es un triunfo cultural para Estados Unidos. Yo creo que en general, porque ¿qué pasa? No solamente Colombia aceptando de alguna manera los reclamos, está pagando más de 200 millones de dólares, 221 millones de dólares, 20 millones de dólares para saldar reclamos, demandas, lo que sea, de profesores judíos, pero además está accediendo a hacer una serie de correcciones estructurales dentro de la universidad que son fundamentales. Por ejemplo, va a comprometerse a priorizar el mérito sobre la identidad. Esto es un cambio fundamental para lo que ha sido el desarrollo de la cultura woke en los últimos años, que precisamente provocó que se sacrificara el mérito amén de la identidad. Colombia, que probablemente fue una de las puntas de lanza en esa avanzada cultural, está revirtiendo esto. Y esto es un triunfo enorme para la libertad en Estados Unidos, no para la administración. Y yo creo que es equivocada la postura de que esto es solamente un triunfo de la administración, porque eso politizaría algo que evidentemente tiene un impacto cultural mucho más grande que la administración y va a beneficiar a la sociedad independientemente de si tú eres republicano o demócrata. Claro. No solamente se comprometen con eso, se comprometen a una vigilancia mayor de los cursos, etcétera, se comprometen a cambios estructurales frente a estudiantes judíos. Es decir, la Universidad de Columbia cedió, pero cedió ante la razón, es el punto, no ante una administración, ante la razón. Por supuesto. Alfonso, ¿qué precedente deja esta decisión? Y si crees que otras instituciones como Harvard tendrán que llegar a acuerdos similares. Es un precedente muy importante. Incluso la secretaria de Educación dijo que podía ser un modelo para otras universidades, que incluso este acuerdo pudiera firmarse antes de que las autoridades federales entren a investigar una universidad, que se establezca ya este modelo, que las universidades se comprometan, como bien dijo Orlando, a no seguir la política de diversidad y equidad, a no establecer cuotas basadas en raza, sino seguir el mérito en el reclutamiento y en la admisión de estudiantes. También otra cosa muy importante que hace este acuerdo es requerir que la universidad informe a las autoridades federales cuando expulsan a un estudiante, si comete, si viola regulaciones disciplinarias. A la pausa comercial, quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces. Como le informamos, Chevron podría obtener la luz verde para volver a extraer petróleo de Venezuela por parte de la administración Trump. Así lo señalaron fuentes cercanas al tema, al diario Wall Street Journal. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema tan delicado. Primero que nada, Orlando, quisiera que nos ayudaras a entender lo que se está hablando sobre esta posibilidad y cómo podría tomar la oposición venezolana si se confirma esta noticia. Bueno, todavía faltan detalles. Propiamente lo que publica el Wall Street Journal es que la administración va a otorgar una especie de licencia particular para que Chevron pueda retomar las operaciones. No solamente como lo habían planteado hace un par de meses, que Chevron pudiera mantener sus activos en Venezuela haciendo trabajos de mantenimiento, sino que además ahora va a retomar simplemente la explotación e importación a Estados Unidos de petróleo. ¿Cuál es, digamos, la acotación que hace el Departamento de Estado? Propiamente nos la hizo a nosotros en voz un alto funcionario del Departamento de Estado, que es que
esto no va a implicar que le entre dinero al régimen de Maduro. Es decir, la condición sería que evidentemente no entrarían ni regalías ni pagos en impuestos. Ahora, hay que aclarar algo. Esto, como también lo dice el artículo del Wall Street Journal, se da en el marco de las negociaciones de hace unos días del intercambio de rehenes. El régimen de Maduro le entregó a Estados Unidos todos los rehenes estadounidenses que tenía secuestrados a cambio de que le entregaran nuevamente a los venezolanos que habían sido deportados a El Salvador. Es decir, esto fue una negociación con el régimen. No hay forma, la verdad, y ojalá nos equivoquemos, pero hay que ser muy ingenuo para pensar que una negociación de este talante que termina en la emisión de una licencia particular no beneficie de alguna manera al régimen de Maduro. Y hay que aclarar algo, esto es algo similar a lo que hubo durante la administración Biden. También hubo una licencia que decía que no se podía hacer pagos de regalías y taxes al régimen. Sin embargo, se supo que bajo cuerda, en secreto, el régimen ganó millones. Ojalá, yo confío en el secretario de Estado Marco Rubio, obviamente, como saben, ojalá Estados Unidos pues tenga la capacidad de hacer cumplir esta condición. Y si no, pues que simplemente no permita que Chevron siga operando en Venezuela. Y justo quisiera preguntarte eso, Alfonso, ¿cuál va a ser la posición del Departamento de Estado, en este caso del secretario de Estado, sabiendo que Marco Rubio ha sido uno de los críticos más duros de las dictaduras en Latinoamérica? ¿Y cómo podría realmente Estados Unidos asegurarse de que la dictadura de Maduro no se beneficie de esta licencia? Pues mira, no sé, o sea, no creo que Marco Rubio y sus asesores estén muy contentos con esta decisión de la Casa Blanca, pero aquí hay otros temas que complican la situación. Reconocemos la grave situación que viven los venezolanos con este régimen autoritario, este régimen represivo que continuamente viola los derechos humanos. Pero hay una realidad, había unos rehenes americanos y yo creo que esto fue parte del quid pro quo que se negoció con Venezuela para sacar a esos rehenes. Y por otra parte también, desde la administración Biden tenemos otra consideración y es la cantidad de venezolanos que ahora están en Estados Unidos, que Estados Unidos quiere remover y devolver a Venezuela y necesita la cooperación de este régimen, que es un régimen autoritario. O sea que es una situación complicada y yo creo que a eso se debe que Estados Unidos ceda. Dicho eso, hay que reconocer las sanciones adicionales que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, incluyendo aranceles al petróleo, adicionales al petróleo que viene de Venezuela a Estados Unidos y aranceles adicionales a países que estén comprando petróleo de Venezuela. O sea que sí, la venta de petróleo venezolano está limitada y eso afecta y golpea económicamente al régimen. Obviamente sería ideal que no hubiera que no se le diera la licencia y eso golpeara más duro al gobierno venezolano. Pero como digo, hay otras razones que llevan a que tengamos que mantener una comunicación con el gobierno venezolano. Otra de las cosas que se plantea dentro del artículo publicado por el Wall Street Journal, que son quienes señalan este acuerdo, es que los que han abogado por este acuerdo ante la administración del presidente Trump han señalado que el atarle las manos a Chevron e impedirle operar ahí simplemente le abriría el camino a China para tomar más ventaja en la región. Sabemos que ya China evidentemente hace negocios con el resto de Latinoamérica, no desaprovecha ninguna oportunidad. Vanessa, ¿cómo ves esta decisión y si crees que se esté tomando la decisión correcta de permitirle a Chevron de nueva cuenta operar en Venezuela? Yo lo que creo es que Chevron tiene un muy buen lobby acá en DC, de gente muy cercana al presidente que le habla al oído del presidente y que ha sido efectiva y lo han logrado y por eso consiguieron esto. Ese asunto de que castigar a Chevron es un problema porque entonces la región se va a llenar de China, eso ya está comprobado que no es así, ya está comprobado que no es así y además que en todo caso, si esa fuera la intención, pues Estados Unidos puede abordar a China. Yo definitivamente lo que creo es que aquí esto es un punto para Chevron y su lobby fuerte en DC.
Bueno, pues todavía estamos al pendiente de conocer la versión oficial. Todavía no se ha hecho oficial esto. El Wall Street Journal lo señala como conversaciones que han tenido personas cercanas y relacionadas al tema. Vamos a ver qué es lo que responde la Casa Blanca en relación a ello y, por supuesto, lo vamos a reportar. Vámonos a otro tema muy importante porque el gobierno de Trump ha emitido más de 6,000 órdenes de detención migratoria, presionando a las autoridades de la ciudad de Nueva York para que entreguen a delincuentes inmigrantes indocumentados a las autoridades federales como parte de su programa de deportación masiva. Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, las han ignorado. Esto pese a que el actual alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha asegurado públicamente que él va a cooperar con las autoridades federales. Ahora se va a tomar una acción en contra de esta ciudad de santuario. Quisiera comenzar contigo, Alfonso. ¿Qué es exactamente lo que planea hacer el Departamento de Justicia? ¿Y cómo es posible que Eric Adams diga una cosa públicamente y que no se esté cumpliendo? Bueno, en cuanto a la demanda, hay que ver cómo se estructura y qué es lo que se alega, porque al final de cuentas ellos tienen que definir qué es una ciudad santuario, ¿verdad? Porque una cosa es tener una política de ayuda a los inmigrantes general, eso no necesariamente es ilegal. La pregunta aquí es particularmente en cuanto a los detainers, esas órdenes de detención que el gobierno, que ICE emite diciéndole a ciudades o estados, por favor, cuando vayan a soltar o cuando termine la condena de un individuo, lo vayan a soltar, por favor, entréguenlo a las autoridades federales. Si el desconocer, el no atender o responder a esas órdenes de detención, si es una violación a la ley federal, esa es la pregunta. Ha habido decisiones de otros tribunales federales de menor instancia que han dicho que no es una violación de la ley federal. Pero yo creo que aquí es la administración tratando de argumentar eso, ver si esto quizás llega al Supremo y se aclara si efectivamente los estados y las ciudades están obligadas a cumplir con esos detainers y entregar a esos inmigrantes ilegales que sueltan de la prisión a las autoridades federales. Eso yo creo que es lo que busca la administración. Sin embargo, en términos de política pública, es inconcebible que se hayan emitido más de 6,000 detainers a la ciudad de Nueva York y la ciudad de Nueva York los haya ignorado. O sea, básicamente los ha ignorado y estas personas las han soltado a la comunidad general, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos de Nueva York. O sea, es realmente sorprendente y llama la atención porque sabemos que hubo unas conversaciones con el alcalde Eric Adams que llevaron aparentemente a que se le removieran los cargos que el Departamento de Justicia Federal le había radicado. No sé, Eric Adams es un candidato para la alcaldía, está corriendo como independiente, yo creo que quiere quedar bien con el electorado. No sé si esto es una razón por qué ha ignorado a los detainers, pero realmente llama la atención y preocupa porque está poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía en la ciudad. Orlando, ¿cómo lo ves tú? De acuerdo, mira, Eric Adams trató de perfilarse como pues, alguien sensato en cuanto al tema migratorio, pero pues parece que no ha sido tan así. Y es un poco esa dinámica de good cop, bad cop que estos demócratas disidentes han tratado de mantener con sus políticas, con su ideología, pero además frente a esta administración, ¿no? Que es mostrarse como que ellos son duros, son sensatos, etcétera, pero en el fondo, pues tratan de mantener y resguardar todas esas políticas que tanto daño le han hecho a esta ciudad. Es decepcionante porque Eric Adams venía presentándose como una figura, la verdad es que no estábamos al tanto realmente de que esto venía ocurriendo de esta manera. Eric Adams en todos estos meses se ha venido tratando de presentar como una figura sensata y ahora es fundamental, es decir, esta exposición de Eric Adams y esta demanda contra Adams y la ciudad de Nueva York, yo no voy a decir que llega en un mal momento en el sentido de que la administración es culpable. Obviamente tiene que abordarla, pero es muy lamentable para Nueva York porque está al borde de caer en manos de la locura comunista que podría significar Zohran Mamdani, y Eric Adams es la única alternativa sensata. No es Cuomo, no es el republicano completamente loco, es Eric Adams. Pero esto que se ha sabido, pues parece que lo hace
que no sea la única alternativa sensata, y Nueva York parece que está perdida, pase lo que pase. Es muy desafortunado, como tú lo dices, sobre todo a meses de las elecciones en esa ciudad tan importante y que se encuentra en esta situación tan delicada. Vanessa, cerramos contigo el tema. Yo creo que es interesante esperar a ver cuál es la respuesta de cómo, es decir, cuál es la explicación a que esto esté sucediendo, porque muchas veces no es solo la persona que está en la cabeza, sino que pues hay muchas personas involucradas, muchas instituciones involucradas, muchos intereses involucrados que de pronto no quieren seguir acá las reglas. Ahora, la verdad es que siendo como es Nueva York, también podría ser posible, así como es posible que simplemente Cuomo no tenga el control de todo y que haya otras personas con otros intereses, también es posible que siendo como es Nueva York, de pronto el alcalde no quiera, digamos, darse una pelea tan fuerte en materia migratoria con grupos pro migración y esté tomando las cosas, digamos, livianas y despacio, ¿no? Con toda la migración que hay en Nueva York y con todos los grupos activistas tan fuertes que hay. No sé, yo creo, estoy especulando, pero es interesante esperar a ver qué pasa, qué responde Adams frente a esto, y también es interesante señalar esas relaciones de odio y amor del presidente Trump, ¿no? Que puede pasar de una cosa a la otra sin ningún problema. Sabes que muy buen punto este último que haces, de verdad. O sea, pudiese ser quizá una estrategia a lo mejor de Eric Adams, como tú dices, para sabiendo precisamente cómo es la ciudad de cara a las elecciones, quizás sea su estrategia el parecer un poco más blando en el tema migratorio. No sé, rápidamente en 30 segundos cada uno, ¿creen que pudiera ser una estrategia de Eric Adams y que podría resultarle? Comenzando contigo, Alfonso. Claro. No, lo mencioné. Obviamente, él es un candidato independiente a la alcaldía y es una ciudad donde se le da acogida a los inmigrantes y muchos votantes son bastante progres en el tema de inmigración, o sea que no me sorprendería que efectivamente sea una estrategia para ganarse a sus votantes. Y Orlando, ¿cómo lo ves? Rápidamente. Bueno, no sé si sea una estrategia pensada y articulada, pero podría ser una, como dicen, blessing in disguise, ¿no? Al final terminar siendo algo que le favorezca electoralmente. Bueno, pues a ver qué sucede, pero interesante punto el que trajiste a la mesa, Vanessa, y bueno, como siempre, interesantísimo escucharlos a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por estar en el panel con nosotros el día de hoy, y muchísimas gracias a ustedes por su confianza. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, aparecen en pantalla, nos encuentran Facebook, Instagram, X, y por supuesto vaya a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia y suscríbase, así también nos puede seguir, no solamente el noticiero, sino todos los contenidos que tenemos para usted. Que tenga excelente noche, si Dios lo permite, lo esperamos mañana. Bendiciones.